días, me llamo Antonio, ahí me quedé antes, trabajo en el Departamento de Didáctica Específica en la Universidad de La Laguna y dentro del departamento en el área de didáctica de las ciencias experimentales. Entonces me dedico un poco a la formación de futuros profes de infantil, primaria y el máster de secundaria. Aunque de formación pues soy astrofísico dentro de la rama de la física solar. Hoy iba a hablar de dos cosas. Tienen ahí los dos títulos. Empezaremos un poco con cómo iluminar el currículum de secundaria con el sol. Y después de la charla de Alfred sobre la luna, les voy a presentar una serie de recursos que hemos creado genéricos, educativos para la secundaria. ¿De acuerdo? La idea no era tanto... Esta es un poco la idea con la que trabajamos dentro de nuestra área, es intentar, tanto en primaria como en secundaria, el crear recursos que sean multidisciplinares, donde se vea la aplicación del método científico, que estén anclados curricularmente, y sobre todo lo que más nos interesa es que, por el público al que llegamos, que sean atractivas y motivadoras. No tanto para enseñar contenido, sino más para reforzarlos y también intentar enganchar al alumnado con actividades que sean pues, interesantes. Dentro de esto, obviamente, la astronomía y los dinosaurios son como las dos áreas donde más fácil vas a enganchar a los alumnos. Por alguna razón los dinosaurios les encantan a todos y la astronomía ya por defecto, las fotos y toda la parafernalia que lleva, pues también pues, es son una serie de actividades bastante motivadoras y que enganchan al alumno. Este es un poco el tipo de historias que nosotros queremos crear con este tipo de actividades. Enganchar al alumno, no tanto enseñarles, sino dejarlos un poco pasmados y cuando están pasmados, pues tirar de ellos, como si fuesen unos peces con el sedal. Ya como ha dicho Alfred, las actividades son buenas, bonitas y fáciles de justificar al ministerio, o sea, baratas o gratis. Somos adictos a los bazares chinos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el alumno vea que el mundo que le rodea, las cosas que le rodean, pueden ser buenas herramientas didácticas. No es tanto enseñar, en este caso, sobre astrofísica, no está en el currículum. Buscar el sol en el currículum o galaxia en el currículum, si lo hacen, buscan en el PDF del currículum y poquito va a aparecer. Entonces no es tanto aprender sobre astrofísica, sino aprender y enseñar con la astrofísica. La astrofísica tiene resultados, tiene metodologías, tiene elementos que podemos utilizar como herramientas didácticas. Y eso es un poco lo que les quiero contar hoy. En la primera charla, que es la del sol, sí que va un poquito más con contenidos, pero también haremos algún tipo de taller, pero el contenido que les voy a dar está un poco pensado para poder ser utilizado con el alumnado. Lo que vemos de física solar básicamente sería para darlo en física moderna en segundo bachillerato en la asignatura de física. Nos perdemos toda la primaria y toda la secundaria, porque curricularmente es cuando se da. Entonces, hemos intentado adaptar los contenidos del sol en ese sentido. Vamos entonces, después de esta pequeña introducción, a hablar sobre cómo enganchar al sol dentro del currículum de secundaria. El sol lo observamos de cualquier manera, ya sea con un cacharro tan cutre como eso, que es un cuadrante. Vamos a buscar la posición del sol o de cualquier astro. Podemos irnos ya a métodos más profesionales, como puede ser con los telescopios que verán cuando suban al observatorio del Teide, o ya, si nos podemos ir al espacio. También hay una flota enorme de satélites, de plataformas espaciales observando el sol. Y todos nos dan datos, y todos esos datos están disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, hay una ingente cantidad de datos, de imágenes, de vídeos que podemos utilizar sobre el sol. Dejen ponerles un minutito este vídeo que hicimos sobre un poco de enganche sobre lo que es el sol. A ver. Bueno, si lo hago así.
Por si quieren tener eso es la Tierra, ¿de acuerdo? Comparado con el Sol. La idea es cómo traducir todo esto en material enseñable para el alumnado. El simple vídeo ya es algo bastante atractivo, pero al final lo que yo estoy viendo con esto es una serie de fenómenos físicos que sí que podemos adaptar al currículum. Esto es básicamente lo que hemos descubierto del Sol en los últimos 25, 30 años. Todo el Sol como un fenómeno electromagnético bastante potente. Pero a la hora de utilizar el Sol como herramienta didáctica, a lo mejor debíamos irnos un paso más atrás y ver el Sol como algo mucho más simple. Si nos vamos un día a la playa con calima para que el Sol no nos queme, que estamos ahí viendo el Sol, lo más obvio cuando miramos, yo muchas veces le pregunto a alumnos desde primaria hasta segundo bachillerato, describe lo que ves. Y les cuesta. ¿De acuerdo? Digo, describe lo que estás viendo. El hecho que te digan que es una bola, un círculo, con un color, o sea, la descripción más básica, ya les cuesta. Te dicen, no, es una cosa que está a mucha temperatura. Digo, ¿cómo ves en la foto que eso está a mucha temperatura? ¿De acuerdo? Digo, describe lo que estás viendo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa foto, yo lo que veo es que es algo que está brillando. Es mucho más brillante que el cielo que lo rodea. Entonces, esa es la primera observación. Entonces, el ir enseñándole a los alumnos las cosas así tan básicas, parece que el Sol no es esférico. O sea, no es cuadrado, ni es un triángulo, ni es un hexágono. Es esférico. Entonces, el que haga física o matemáticas sabrá que si eso es esférico, ahí tiene que haber una serie de fuerzas que están actuando igual en cualquier ángulo. Entonces, ya la observación más simple ya empieza a darnos muchísima información. Nosotros vamos a la playa y no vemos que el Sol esté chorreando gas, ¿de acuerdo? Siempre mantiene su forma y no es evidente que esté perdiendo mucha masa, no está chorreando masa, ¿de acuerdo? Entonces, es otra observación obvia. Y la última es que el Sol no está cambiando de tamaño, no lo vemos un día muy grande, otro día más chiquito, sino también conserva en sí su tamaño. Esas son las cosas evidentes que podemos ver del Sol cuando lo observamos, ¿de acuerdo? No hay más. Si ya nos vamos un poquito más pijoteros, podemos ver que el Sol está rotando y aparecen una serie de manchitas en su superficie, ¿de acuerdo? Que ya veremos que están asociadas al campo magnético. Entonces también como un observable podemos decir que el Sol está girando y está imantado. Y la última observación, que es la menos evidente, es que el Sol es un cuerpo que vibra. Esto es una imagen, un vídeo del Sol eliminando todas las componentes atmosféricas y quedándonos solo con el residuo que vemos arriba. Y lo que estamos viendo, ahora lo describimos con más atención, es que el Sol es un cuerpo que está constantemente vibrando. Entonces, esos son los observables que tenemos del Sol. El método científico diría que, vale, estas son tus observaciones, ¿cómo explicas esas observaciones? ¿De acuerdo? Eso es lo que podríamos ir adaptando a distintos niveles en secundaria. Pero el hecho de que los alumnos aprendan a observar y a describir, para mí eso ya es bastante importante. Entonces podemos utilizar el Sol como una herramienta para que los alumnos aprendan simplemente a describir y a escribir lo que están viendo. Vamos a ver desde el punto de vista físico qué significa todo esto. Vamos a quedarnos con estas tres, ¿de acuerdo? Que el Sol no pierda masa, que sea esférico y que no cambie de tamaño. ¿Cómo describimos eso desde el punto de vista de la física? Si suponemos que el Sol es una esfera y la partimos, ¿de acuerdo? La abrimos, y nos fijamos en cualquier capa, por ejemplo, esta que está aquí en el centro, para que el Sol no pierda tamaño, sea estable, significa que tiene que haber un balance en las fuerzas que están actuando. ¿De acuerdo? Si no hay un balance de fuerzas, pues el Sol o se hincharía o se contraería. La fuerza que va a hacer que el Sol se contraiga, obviamente, es su propio peso, es la gravedad. Entonces, la gravedad tiene que ser contrarrestada por otra fuerza. Si no, el Sol se contraería hasta una singularidad. Algo tiene que haber que lo esté contrarrestando. Si suponemos que el Sol es un fluido, un gas, un plasma, como quieran llamarlo, y está caliente, la presión de ese gas caliente, ¿qué pasa con un gas caliente? Se expande. Por lo tanto, va a haber un equilibrio entre la expansión del gas y el peso de la esfera del Sol que tiene por encima. Entonces, esta es la forma en que el Sol se mantenga estable en tamaño. Tampoco puede perder masa. La masa que hay en esta esfera naranja se tiene que conservar.
Lo que entra tiene que salir, para que el Sol también mantenga su masa. ¿De acuerdo? Esto sería una capa aquí. ¿Qué pasa con una capa que sea un poco más superficial, como la que ven aquí? La masa que tiene encima es más pequeñita, por lo tanto la presión que se tiene que ejercer es menor. Y lo mismo ocurriría si nos vamos a una capa más interna. Ven aquí cómo la cantidad de masa de Sol que hay por encima es muy grande, por lo tanto la gravedad que está actuando es muy grande. Por lo tanto la presión del gas que se tiene que ejercer aquí debe ser mucho mayor. Eso pasaría con todas las capas del Sol. Por lo tanto, conforme nos vamos hacia el interior del Sol, la presión tiene que ir aumentando. ¿Y cuál es la única forma que podemos hacer que aumente la presión de un gas? Haciéndolo más caliente. Por lo tanto, para que la presión aumente, lo que también tiene que aumentar es la temperatura en el Sol. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquier modelo básico sobre el Sol nos diría que su superficie estará como unos 5.000 y pico grados, que es lo que estamos midiendo, y la temperatura en su centro debe ser en torno a los 10 millones de grados centígrados. Hace falta esa temperatura para que la presión que ejerce el Sol contrarreste lo que tiene por encima. ¿De acuerdo? Y eso sale simplemente de esas tres observaciones que hicimos al principio. Que el Sol es esférico, que no pierde masa y que es estable en el tiempo. Eso, dicho de otra forma, es conservación de la masa, simetría esférica y equilibrio hidrostático. ¿De acuerdo? Es la forma física de decir lo que les acabo de decir. Que el Sol no se encoge ni se expande, equilibrio hidrostático. No pierde masa, conservación de la masa. Y es esférico. Entonces, eso traducido al lenguaje de las matemáticas nos dan unas ecuaciones muy básicas que al resolverlas nos da esa distribución de temperatura. ¿De acuerdo? No hay mucho más allá. Si ustedes quieren hacer un experimento en clase con ello, es muy sencillo de hacer, por ejemplo, con una jeringuilla. De estas de... Bueno, esto no es para vacunar a nadie, ¿no? Estas se consiguen en cualquier farmacia o en un chino, donde lo compré. Le he puesto aquí un ganchito, porque lo que hago normalmente es una botella, le pongo distintos volúmenes y cuelgo la botella. ¿De acuerdo? Si yo lleno esto de agua, esto está abierto, el pitorro, si yo pongo esto lleno de agua, ¿qué va a pasar con el pistón? Va a bajar. ¿Por qué? ¿Qué fuerzas están interviniendo aquí? Por una parte, el peso, la masa del agua. ¿De acuerdo? Fijémonos en la parte negra. Para abajo, ¿quién va a actuar? La masa. ¿Y qué está contrarrestando esa masa? Debería haber una presión hacia arriba para que esto no baje, pero está bajando. ¿Por qué? Porque la presión que actúa hacia arriba es la presión atmosférica, pero es contrarrestada por la presión atmosférica que entra aquí. Entonces, presión y presión se anulan, por lo tanto, cae por gravedad. ¿De acuerdo? Si yo esto lo lleno ahora de agua y pongo el dedo aquí, la botella no se va a mover. ¿De acuerdo? Y estas son las preguntas, cuando estemos viendo esto en las clases de física o de química, un experimento tan sencillo que podemos ir hablando con los chicos y preguntando y sacando respuestas. Si yo pongo el dedo aquí, aquí no hay presión. Toda la presión es la atmosférica que viene de abajo. Entonces la presión atmosférica está contrarrestando el peso. Incluso lo puedo hacer ahora. Me cuesta muchísimo el bajar el pistón. Si quieres probarlo, coge por el... Vale, y ahora cuando lo suelto, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa muy evidente. Y es algo también para explicar que el aire existe y hay presión. ¿De acuerdo? Son casi 10 toneladas por metro cuadrado lo que ejerce el aire. Entonces, yo puedo explicarlo de equilibrio hidrostático tan sencillo como eso. Pongo agua, pongo esto a dejo una cierta cantidad de aire aquí. En principio la presión aquí es la atmosférica. Pongo el dedo aquí, la presión sigue siendo la atmosférica. Pero cuando cuelgo la masa, el pistón va a bajar ligeramente. Este volumen aumenta, la presión disminuye. Por lo tanto, puedo ir trabajando este tipo de ejercicios. De todas formas, estos ejercicios se los pasaré después en PDF, por si los quieren tener paso a paso, y vean que son un ejercicio que cuesta una botella de agua y una jeringuilla. Y podemos hacer muchísimas cosas, porque podemos poner el pistón a distintas alturas, podemos ir haciendo gráficas, el incremento de volumen depende del punto inicial, del punto final, podemos hacer esas preguntas al alumno y que construya el experimento, haga medidas
y nos den la respuesta. ¿De acuerdo? Es el método científico y ir sacando conclusiones. Y son cosas que podemos hacer en clase, en 5 minutos está el experimento montado. ¿De acuerdo? Entonces, que vean que con una simple jeringuilla, con un tubo, podemos explicar el proceso básico de la estructura de una estrella, como es el Sol o como puede ser cualquier estrella. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen un modelo, una analogía a lo que es el Sol. Una jeringuilla es un análogo perfecto al funcionamiento del Sol. Tenemos masa, tenemos un fluido que es el aire y podemos jugar con ese tipo de historia. Sí les recomiendo que en el pistón por dentro le pongan un poquito de aceite o de grasa para que roce menos. ¿De acuerdo? Uy. Si de repente al Sol le diese un día, pues no sé, está de vacaciones y, claro, para que esté caliente debe haber una fuente de energía. Pues imaginemos que la fuente de energía se apaga. La presión deja de actuar del gas, ya no está tan caliente y la presión del gas no actúa. ¿Qué pasaría? La presión ya no es capaz de soportar la masa. ¿Qué va a pasar con la estrella? Se va a empezar a comprimir. ¿Qué pasa cuando las cosas se comprimen? Se calientan. Entonces, si el Sol ahora mismo yo lo apagase, empezaría a comprimirse y a calentarse por la propia compresión. Llegará un momento en que ese calentamiento sea lo suficiente para poner otra vez en marcha el horno nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, eso funciona en las estrellas hasta que se acabe el combustible del todo. Entonces, ya no hay nada que sea capaz de soportar ese peso y la estrella pues colapsa sobre sí misma. ¿De acuerdo? Otra cosa que también es obvia es que cuanto más grande la estrella, más combustible tengo que gastar para mantener esas presiones. Por lo tanto, las estrellas muy, muy grandes queman muy, muy rápido su combustible porque tienen que contrarrestar su propia masa. Por lo tanto, cuanto más grande una estrella, más rápido quema su combustible, antes muere. Vale. Aquí tienen, ya se los pasé de todas formas con más calma, un poco este experimento que acabamos de montar. Incluso podemos ir más allá, podemos preguntarle al alumno que calcule cuánto líquido hay en la botella. ¿Vale? Puede decir, bueno, pues si es 1,5 litros, pues pesa 1,5 kilos, pero eso es una forma cutre de calcular las cosas. Hay que complicarse la vida, que es lo que hacemos en física. Entonces podemos ir poco a poco resolviendo el sistema muy, muy simple y llegar que la masa de la botella es 2,8 kilos. Es 1,4. Entonces sale el otro 1,4. Pues podríamos empezar a hablar que ese 1,4 extra nos lo está dando el rozamiento del pistón. ¿De acuerdo? Que por eso les decía que había que poner algo de aceite para que no lo contrarreste. Entonces son ejercicios y cuestiones que podemos estar haciendo desde tercero de la ESO. ¿De acuerdo? Con ese modelo tan cutre que les acabo de poner de equilibrio hidrostático y demás, esta es la imagen que creemos que tiene el Sol por dentro. Es resolviendo esas 3 ecuaciones y le ponemos una de energía, que la veremos ahora, y ya tenemos el Sol funcionando. El Sol es una estrella muy chula de modelizar porque es bastante sencilla. No se complica mucho la vida. O sea, tendríamos un interior muy, muy caliente, ¿de acuerdo? Lo que llamamos el núcleo, una zona que se llama zona radiativa, y la costra externa que se llama zona convectiva. La distribución de temperaturas, de presión, de densidad, etcétera, etcétera, nos la da la resolución de esas ecuaciones que les puse antes. Bueno, pues esto es, fíjense, con 3 observaciones obvias del Sol, la de información que podemos ir sacando y la de cosas que podemos ir discutiendo, calculando, midiendo con los alumnos, con una analogía como puede ser una jeringa. El Sol brilla. ¿Se acuerdan que teníamos 6 observables? Hemos trabajado con estos 3, ahora vamos a que el Sol brilla. Vamos ahora con una de las ecuaciones más complicadas que hay en la física, que es resolver la factura eléctrica. Esta es una factura que saqué de internet, esta persona pues paga bastante a propósito de electricidad, pero bueno, vamos a quedarnos con su consumo. ¿De acuerdo? Está consumiendo 1.159 kilovatios hora en 2 meses. Traducido a vatios, su consumo promedio es de 800 vatios, 800 julios por segundo. Entonces, en esa casa es como si hubiese un electrodoméstico consumiendo constantemente 800 vatios. ¿De acuerdo? Y esos son los 239 euros que paga cada 2 meses.
Vatio es julio por segundo. Es la energía que está consumiendo en este caso por segundo este electrodoméstico. El Sol está emitiendo esa cantidad, 4 por 10 a la 26 vatios, ¿de acuerdo? O sea, 4 por 10 a la 26 julios por segundo. Comparen este numerito con este y ya ven la... Les dejaré también en esos apuntes una forma muy chula de calcular esto con un móvil. ¿De acuerdo? Es una actividad súper chula y yo la veo muy ilustrativa porque verán que es tan tonto como apuntar con el móvil al Sol, hacer un par de cálculos muy sencillos, ¿de acuerdo? Y les sale, ya les dejaré en los apuntes, y es una actividad, la he hecho un cuarto de la ESO, primero segundo bachillerato, y funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Y calculas directamente, no te da 4, te da 1,2 o 5 con algo, pero te da 10 a la 26, que es, que es el número que más llama la atención aquí. Entonces, esto es una cantidad gigantesca de energía, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que mantiene al Sol estable? Pero ¿quién está produciendo toda esa energía? ¿Cómo se produce? Esto también es un ejercicio muy interesante de hacer porque aquí vamos a mezclar un poquito de historia, de física y de química. Si nos vamos al siglo XVIII, que es cuando se empiezan a preguntar por qué brilla el Sol y cómo está brillando, en el siglo XVIII, en plena revolución industrial, pues si tú haces esa pregunta, algo que caliente tanto tiene que estar consumiendo carbón. Estamos en plena revolución industrial en esa época y básicamente el combustible más que se estaba empezando a utilizar y el que estaba revolucionando la industria y lo más energético era el carbón. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿estará el Sol hecho de carbón? Ahora nos parece una chorrada, pero ¿y por qué están de acuerdo? Entonces vamos a suponer que el Sol está hecho enteramente de carbón. Es más, es mentira, porque un alumno de tercero de la ESO me dijo el año pasado, será carbón y oxígeno, porque ¿cómo vas a quemar carbón si no hay oxígeno? Entonces, pues ya rehice el cálculo este, ya que uno se interesa, por lo menos ponerle... Entonces, voy a suponer esta reacción, ¿de acuerdo? Es una reacción exotérmica, estamos en química, entonces vamos a aplicar la química al conocimiento del Sol. Entonces, una reacción exotérmica que quedará esta cantidad. Estos son cálculos que puede hacer ya un chiquillo que está en la ESO, ¿vale? Entonces, pues esta es la cantidad, 1 gramo de carbono, 2,77 de oxígeno, me producen esta cantidad de CO2 y esta cantidad de energía. Si pasamos eso, en vez de 1 gramo de carbono, lo pasamos a la masa que tiene el Sol, ¿de acuerdo? Nos daría que la masa del Sol, hecha de carbono y oxígeno, produce esa cantidad de energía, 2 a la 37 julio. Sabemos que el Sol está quemando, porque brilla, 3,8 por 10 a la 26, que es el número que les puse antes, julios por segundo. Si todo ese carbón es capaz de producir 2 a la 37, dividimos la cantidad de combustible por el tiempo que el combustible está ardiendo. Y nos da que si el Sol estuviese hecho de carbón, duraría 10 elevado a 11 segundos. 3.200 años. Ya, eso es poco. Pero que eso era maravilloso. En el siglo XVII, cuando decía la Biblia que se creó el mundo, hacía 4.000 años. 3.200 a 4.000. Hasta la ciencia nos estaba diciendo que la Biblia tenía razón. Por lo tanto, ahora nos parece... Bueno, vamos a poner las cosas en su contexto. Entonces, este es un número muy chulo para la época. Los científicos de la época, incluyendo a Newton, a Kelvin, a todos los grandes científicos, eran gente extremadamente cristiana, muy creyentes. Por lo tanto, este tipo de resultados eran maravillosos. ¿De acuerdo? Pero bueno, con el tiempo se va viendo que y ese carbón y ese oxígeno de dónde sale. Entonces las cosas van evolucionando. ¿Podría ser la propia gravedad la que le dé al Sol su energía? Fíjense, esto es una presa, el agua cayendo, la energía que se está generando aquí abajo. Si ponemos unas turbinas ahí para que genere electricidad, es mucha, ¿de acuerdo? Entonces, si ponemos en la parte de arriba de la presa toda la masa del Sol y la hiciésemos caer sobre sí mismo, ¿cuánta energía estamos produciendo? Dicho de otra forma, ¿cuánta energía produce el Sol contrayéndose? ¿De acuerdo? Nos vamos ya a la escuela alemana, estamos ya en el siglo XIX, con la Helmholtz y un poco apoyado por Kelvin en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y parece que si hacemos el mismo cuento, pero ahora utilizando la gravedad como fuente de energía, ya nos pondríamos para estos cálculos en segundo de bachillerato. Pero bueno, que tengan una idea
de que si es la propia masa, gravedad del Sol, la que está funcionando, la energía gravitatoria del Sol es 2,3 por 10 a la 41 joules. El Sol, básicamente, con los cálculos, contrayéndose 4 metros por día, daría esa cantidad de julio. Lo mismo de antes. Esta cantidad dividido por el brillo del Sol nos da unos 20 millones de años. Ya lo habilidad es un poco complicado. Pero son cálculos chulísimos porque Kelvin, padre de la termodinámica, había calculado que la edad de la Tierra era en el entorno de los 40-50 millones de años. Y a los del Sol les sale el mismo orden de magnitud. Y trabajando con matemáticas. Por lo tanto, dejamos un poquito aparte la parte religiosa, pero es que dos grupos independientes, unos alemanes trabajando con el Sol y los ingleses trabajando con la Tierra, y dan dos valores bastante cercanos. Aquí los geólogos y los biólogos que están empezando esa ciencia a seguir dicen, mirad que 20 millones de años no da tiempo para nada. Una bacteria no se convierte en un ser humano en 20 millones de años. Bueno, algunos sí. Pero claro, biólogos y geólogos no usaban todavía las matemáticas y eran despreciados, no se pueden ustedes ni imaginar tanto, por los físicos. Si no usas matemáticas, te callas la boca porque estás hablando tonterías. Entonces, hasta que la biología y la geología no se adaptaron también a la utilización del método científico, sus resultados eran pero que muy despreciados por la parte de los físicos. ¿De acuerdo? Entonces, este valor se mantuvo durante bastante tiempo, ya casi entrando en el siglo XX. ¿Vale? Ya ahora sabemos, esa es la mayor explosión que ha tenido lugar sobre la superficie de la Tierra. La bomba SAR, lanzada en el año 59, creo que fue por los rusos. 50 megatones. Comparado con los 15 kilotones de Hiroshima, imagínense. Es muy bonita, ¿no? Es bastante espectacular Esto nos viene a decir que el núcleo de los átomos, de una forma o de otra, contiene una cantidad ingente de energía. ¿De acuerdo? Ya gracias a Einstein vimos cómo era posible calcular esa conversión de pérdida de masa en energía, la famosa E igual a mc cuadrado. Sabemos ahora que en el Sol lo que está ocurriendo es que está hecho básicamente de hidrógeno, de protones, y esos protones se están fusionando después de una serie de procesos y está liberando energía en forma de luz. Entonces, los protones se convierten en átomos de helio. Si yo resto la masa de este helio frente a los protones iniciales, veo que hay una diferencia en masa. Hay cierta masa que se ha perdido en algún lado, que se ha ido en forma de luz. ¿De acuerdo? Después haremos un experimento matemático para ver esto en la segunda parte. Por lo tanto, toda la masa del Sol disponible en forma de protones nos daría esta cantidad aquí de julio, 10 a la 44, 10 a la 26. Haciéndolo así, el Sol podría durar del entorno a 10.000 millones de años. ¿De acuerdo? Que es la cifra más o menos que ahora aceptamos como verdadera. ¿De acuerdo? Pero han visto que ha habido una evolución desde fuente de energía química, fuente de energía gravitatoria, fuente de energía nuclear. Entonces es un ejercicio desde el punto de vista también histórico de la historia de la ciencia muy chulo, y también te permite trabajar con distintas fuentes de energía, química, gravitatoria, etcétera, etcétera. Entonces, no aprendemos sobre la estructura interna del Sol, pero utilizamos el Sol, el desarrollo de la teoría solar históricamente, para hablar también de reacciones químicas, de una posible ejercicio cuando demos lo de fuerza igual a gm partido por r cuadrado, etcétera, etcétera. Esto podemos utilizarlo para ello. Esto en particular, el del Sol como fuente de energía nuclear, es un segundo bachillerato. ¿De acuerdo? Antes no tiene mucho sentido el hablarles de eso. Lo anterior, sí, que lo de química ya a partir de cuarto de la ESO, como un ejercicio simplemente que vean posibles aplicaciones de lo que están viendo de reacciones de oxidación, redox y todo este tipo de historias. Pues ya hemos trabajado, han visto la cantidad de cosas que podemos hacer simplemente observando en la playa lo obvio del Sol. ¿De acuerdo? Nos quedaban estas dos. El Sol rota, gira sobre sí mismo y se imanta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay alguna relación entre que el Sol gire y que esté generando su propio campo magnético? Entonces, la respuesta a esa pregunta la podemos meter en el currículum cuando demos electricidad y magnetismo. Ahora vamos a hacer un par de experimentos para que vean cómo podemos introducir ese tipo de historia. Las leyes de Gauss, de Ampère, de Faraday, etcétera, etcétera.
utilizando el Sol, que es bastante espectacular. Vamos a verlo con una secuencia de 4 vídeos, muy cortitos. El electromagnetismo en sí en la naturaleza. Vamos a hacer una especie de secuencia, ¿de acuerdo? Empezamos para enganchar a los pibes con una tontería. Globo, gato, froto al gato con el globo. Cuando ustedes van a un cole a hablar de electromagnetismo, los pibes se aterran, pero si empiezas ya con... Yo tengo en casa 4 gatos, estaban en la calle, se metieron en casa y decían, vamos a vivir aquí. Y lo he intentado con los 4 y España no es un país científico ni para los gatos, porque los froto, le pongo el globo y se echan en el sol y dice, ya me lo quitará, pero pasan de todo, ¿no? Entonces, cuando les preguntas a los chicos, bueno, ¿y por qué se queda el globo pegado a eso, no? Han visto ya los conceptos básicos de electrostática, pero de repente sí, era aquello de, ¿cómo se llamaba? Lo han dado, pero de repente dice, esto es un caso de verdad, no es el diagrama del libro, hay más, ¿no? Y entonces les empieza a enganchar la historia. Esto es el Copihue, es un volcán en Chile. Fíjense, esto de aquí es la columna eruptiva y todo esto de aquí es la ceniza que ha subido básicamente hasta unos 12 kilómetros de altura, límite de la troposfera, donde ya la nube se expande, ¿no? Es un poco, parece como el infierno de Dante, ¿no? Pero fíjense lo que pasa. La ceniza volcánica es un agente ionizante, ¿de acuerdo? Entonces, la parte superior de la nube se va a cargar positivamente y la parte de abajo negativamente. ¿Vale? Porque la ceniza volcánica tiene esas propiedades. Entonces, fíjense lo que pasa dentro de la... esto no es una tormenta, esto es ceniza volcánica. Cuando se hace noche es más, como da más yuyu, ¿no? Estas chispas, porque al final son chispas, es la descarga, ¿de acuerdo? Hemos creado una especie de condensador gigantesco. Entonces, aquí lo que hay son descargas eléctricas. Los griegos solucionaron esto muy pronto. Dijeron, a ver, chispas, vale, son las chispas que provoca Vulcano cuando le está dando golpes a la fragua para crear los escudos de los dioses. Por lo tanto, Vulcano vive aquí abajo y lo que está encima lo llamaremos Vulcano, a lo eso, y debajo vive el dios de la fragua y cada vez que hay una erupción lo que está haciendo es que está trabajando las armaduras de los dioses. Entonces, con los golpes, el metal suelta chispas y es lo que se ve en los volcanes. ¿De acuerdo? Es un fenómeno súper normal en los volcanes. A veces lo ponen en la tele como si fuese que se va a caer el universo y es simplemente electricidad y magnetismo, ¿no? Son cargas eléctricas estáticas. Lo que vamos a no ver, oír, me gusta mucho trabajar no solo con la vista sino con el oído y si los combinamos mejor. Porque hay muchos fenómenos, y sobre todo en astrofísica, que no son visibles. Básicamente, la astrofísica es ciega, porque observamos lo que no vemos con los ojos. Después lo traducimos al visible, pero básicamente no vemos nada. El infrarrojo, el ultravioleta, nada de ese es visible, ¿de acuerdo? Entonces, al final estamos traduciendo al visible lo que no somos capaces de ver. Vamos a oír una tormenta, un relámpago, ¿de acuerdo? Que es el fenómeno energético más potente que se da en nuestro planeta. Cuando cae el relámpago, provoca una onda de choque. Una baja hacia la Tierra, que es lo que oímos, pero la otra parte sube hasta las capas más altas de la atmósfera. Y ahí hace vibrar el campo magnético terrestre. ¿De acuerdo? Y ahora ese campo magnético vibra y es posible detectarlo en ondas de radio. Vale, no lo vemos, pero sí seríamos capaces de oírlo a través de la recepción por una antena. Y esto lo descubrieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, cuando se intentaron comunicar con sus tropas en Noruega y veían que hay una cantidad de estática terrible en las emisiones. ¿De acuerdo? Entonces, primero oirán el trueno y al momento, ¿cómo se traduce ese trueno en ondas de radio? Trueno.
Eso que oyeron es el campo magnético externo terrestre vibrando, como si fuese una cuerda de guitarra que le doy y deslizo el dedo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es oyendo el campo magnético terrestre. ¿Vale? ¿Han visto? De gatito a volcán, a campo magnético, y de ahí pasamos al Sol. Son 4 ejemplos de electromagnetismo a distintas escalas. Y aquí se introduce un fenómeno interesante, que es que la física es la misma a cualquier escala. ¿De acuerdo? Si cambias la escala, cambias los tiempos. Pero las leyes físicas se aplican igual en todas partes de la naturaleza. Por tanto, la astrofísica en sí no es estudiar los objetos en el cielo, es aplicar la física que conocemos a algo que no conocemos. Entonces, suponemos que en el cielo no hay nada que no hemos sido capaces ya de reproducir o de detallar en el mundo que nos rodea. ¿De acuerdo? Entonces, la astrofísica hace eso. Es lo que conozco, lo aplico arriba. No es, a ver lo que hay aquí, no. Aplico lo que conozco. Por lo tanto, a los chicos, si no conocen las leyes básicas del electromagnetismo, más allá no vamos a ir. ¿Vale? Esto es una imagen del Sol. ¿De acuerdo? Vamos a observar. Podemos hacer después, en la segunda parte haremos un pequeño experimento con unos imanes, pero fíjense aquí que el ecuador del Sol está por aquí. Lo que pasa es que el Sol respecto a nosotros está ligeramente inclinado. ¿Vale? Pero el ecuador solar está por aquí. ¿Ven estas manchitas, no? Entonces, lo primero que se hizo en física solar es, primero, describir lo que veo. ¿Vale? Entonces, lo primero que veo es, vale, hay manchitas, si este es el ecuador, por un lado y por el otro, pero curiosamente no hay manchitas en los polos. Parece que como que se concentran por aquí. Las manchitas siempre aparecen en pares. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Lo normal, siempre aquí no se ve, pero también está por ahí. 2, 2, 2, y después está el que siempre fastidia toda la... ¿De acuerdo? Entonces, esto lo he parado, verás, esto se vería girando. Entonces, ya estoy viendo que hay, describiendo simplemente, vale, hay manchas por un lado, manchas por el otro, aparecen en pares y se dan cuenta que están inclinadas hacia el ecuador. Hacia abajo están inclinadas en esta dirección y las de arriba en esta dirección. ¿De acuerdo? Son lo que yo observo en el Sol. Entonces, observando eso, digo, cualquier otra persona que trabaja en electromagnetismo te dirá, es que eso son líneas de campo, de libro. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se empezó a descubrir que esas manchas en el Sol eran fenómenos magnéticos, porque reproducían perfectamente lo que ya conocíamos aquí en Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, estos fenómenos tan chulos, además, estos son casi de libro, esta imagen, nos dice ya que esos son fenómenos electromagnéticos. Estas son las ecuaciones de Maxwell, que ya veríamos en la carrera, pero al final es la ecuación de Faraday, la de Ampère, y vamos a trabajar un poquito esto. Yo a veces a los chicos les pongo esas ecuaciones, para que se asusten y digan, las matemáticas es un lenguaje. Los signos iguales son los verbos. Aquí hablo de variar cosas, aquí de circular cosas. Que aprendan también a traducir las ecuaciones matemáticas o a poner en ecuaciones matemáticas lo que están viendo en la naturaleza, que es lo que hacemos en física, es intentar escribir en el lenguaje que no es ni inglés, ni francés, ni ruso, sino matemática, lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Faraday, por ejemplo, que fue uno que trabajó muchísimo, un auténtico genio de la física experimental del siglo XIX, era muy mal matemático. Entonces, él describía lo que veía así. Yo cuando hago pasar una corriente eléctrica por un cable, el cable se imanta. ¿Vale? Pero él lo sabía describir, pero no en lenguaje matemático. Entonces, Maxwell fue el que dijo, lo que tú me estás diciendo es esto. Cuando pasa una corriente, me genera un campo magnético al lado. O cuando yo tengo un campo magnético que varía en el tiempo, me va a generar un campo eléctrico. Entonces, es la forma de traducir a las matemáticas lo que estamos viendo. Vale. Vamos a hacer un par de experimentos muy sencillos para que, además, esto, a veces uno se sorprende las chorradas que le gustan a los chiquillos. Sobre electricidad y magnetismo, vamos a hacer aquí lo que ocurre en el Sol con su campo eléctrico y magnético. Lo primero que vamos a hacer, ¿han trabajado con esto? Yo ahora se lo estoy vendiendo, no tengo ninguna comisión, pero en cualquier, ¿cómo se llaman las jugueterías estas? Imaginario, cualquiera de estas, te venden esto.
que es simplemente una pequeña linterna. O sea, tiene dentro 3 LEDs de colores con una batería y ven las 2 arandelas metálicas, ¿de acuerdo? Que eso lo que me permiten es cerrar un circuito. Entonces puedo trabajar circuitos eléctricos, corrientes eléctricas con los chicos sin cables, que sean los propios alumnos los cables. Entonces, coge con esa mano, ahí fuerte, dale la mano a ella y sigue ahí. Entonces tenemos el circuito abierto. Vale, y ahora lo cerramos. Entonces, si lo hacemos con toda la clase, seguirá funcionando. Y esto es, en la clase les encanta. Puedo trabajar circuitos en serie, paralelo, puedo hablar de la resistencia eléctrica, etcétera, 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 con un juguete que vale 5 euros en... ¿De acuerdo? Esto los chinos no lo tienen. En cualquier juguetería de esta educativa, y tienen esto. Y para introducir a los chicos, para el SEDAL, para traerlos a nuestro lado, son actividades muy chulas. Puedes generar pues, tus propios circuitos en clase. ¿Qué conduce la electricidad? ¿Quién no lo conduce? El pelo conduce, la tela, una piedra conduce electricidad. A veces se quedan muy sorprendidos de que, ay, ¿y por qué esta piedra sí conduce la electricidad y esta no? ¿Te das cuenta que esta piedra es más oscura? Sí, es que tiene más hierro que esta que no tiene. Entonces el color también está asociado y podemos empezar a construir ahí unas actividades muy, muy interesantes. Vale. Entonces, tenemos que para producir un circuito necesitamos pues, un conductor y nosotros somos básicamente agua con sal. Entonces somos un conductor bastante interesante. ¿De acuerdo? No siempre hace falta un conductor eléctrico. Vale, aquí hay algo, ¿de acuerdo?, que está haciendo que se active la linterna. Ese algo, obviamente, está conectado al ordenador por el USB, entonces es algo eléctrico, ¿no? Si yo me acerco, también son juegos para hacer con los chicos. Tiene 3 colores, rojo, verde y azul. Y está encendido, ¿ven? Rojo, verde y azul. Está encendido, bueno, me alejo un poquito más incluso. Rojo. Verde, ¿ven? Y cuando lo acerco muchísimo, el azul. ¿Por qué se enciende primero el rojo antes que el verde o el azul? Efecto fotoeléctrico. ¿De acuerdo? Si quieren dar física moderna, lo del efecto de Einstein y demás, como la luz no se activa por la cantidad de energía, sino por la frecuencia de la energía. Por lo tanto, se activa antes la frecuencia menos energética, que es el color rojo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué habrá aquí dentro que me está activando esto? Tiene que estar relacionado con las 2 últimas ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejamos ahí y después lo resolvemos. ¿Vale? Incluso, no sé si aquí va a funcionar, pero puedo hacer una jaula de Faraday. Vale, cojo un resorte metálico, ¿de acuerdo? Y ya estoy aislando. Entonces, ya tienen otra pista. La jaula de Faraday está aislando la linternita de la caja sorpresa. Por lo tanto, la caja sorpresa tiene de alguna forma que estar emitiendo un campo magnético. Vale. A ver. Ven, aíslo. Entonces, en ciencia trabajamos igual. Hay un objeto desconocido, que es lo que está dentro de la caja, y le estamos haciendo experimentos. Le acerco esto, le pongo una jaula, yo me acerco, se apaga. Son experimentos que hago para intentar saber lo que hay dentro de la caja. ¿De acuerdo? También les puedo decir que pesa muy poco. ¿Vale? Y que está enganchado al ordenador por el puerto USB. Entonces, ¿qué habrá ahí dentro? Vale.
Vale, ya después lo vemos. Entonces, esa es una forma de hablar un poco de electricidad y magnetismo. Hemos empezado con hacer un circuito, una corriente eléctrica, simplemente. ¿Vale? Suelen llevar a los alumnos, por ejemplo, al laboratorio para que hagan el experimento típico de que mueva una barra una barra imantada alrededor de un solenoide para que produzca en un amperímetro una carga eléctrica. Son experimentos, los típicos, ¿no?, que se suelen hacer en los laboratorios de física para explicar un poco la inducción eléctrica, la inducción magnética, etcétera, etcétera. Vale, los llevamos y tal, medimos eso y... ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a utilizar como amperímetro el altavoz. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer carga, vamos a hacer una corriente, pero una corriente musical. ¿Vale? Es una tarea con la que vamos a enganchar al alumnado y una vez enganchado ya si quiere hacemos la cosa un poco más seria con amperímetros y medimos, pero por lo menos engancharlos y que vean lo curioso que es la naturaleza. Entonces, esto es simplemente hilo de cobre esmaltado, le he dado unas 30 vueltas y los bornes los he soldado a un cable estos de audio. ¿Vale? Entonces tengo el hilo de cobre, 30 vueltas, soldado a un cable de audio. ¿De acuerdo? Y tengo dos iguales. ¿De acuerdo? Según la teoría que hay ahí, cuando yo meto una corriente eléctrica por el cable, la corriente eléctrica va a circular por el loop de cobre y si circula crea un campo magnético. ¿De acuerdo? Es la de inducción magnética. Entonces, una corriente que circula va a generar un campo magnético y el campo magnético resultante tendrá esta dirección. Por eso, si yo pongo aquí un hilo, un clavo, el clavo se va a imantar. ¿De acuerdo? Si no pongo ningún clavo, simplemente aquí sé que hay un campo magnético que se está generando simplemente porque está circulando una corriente eléctrica. Pero al revés también funciona. Si yo tengo aquí un imán y lo empiezo a mover rápidamente, ¿qué va a pasar? Se induce aquí una corriente eléctrica que pasaría por aquí. ¿De acuerdo? Inducción eléctrica, inducción magnética. Entonces, vamos a oírla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, déjeme bajar un poquito el invento este. Tengo uno aquí. Voy a quitar un segundo. A ver si tengo por aquí. Les voy a poner una canción. Por ejemplo, esta. Y encima les pongo historia de la música. Están acostumbrados a todas las boberías del mundo. Vamos a ponerles algo un poquito más. Entonces. Uy, esta no. Esta también. Una canción, ¿vale? Entonces, me echas una... Entonces, ahora lo que he hecho es conectar este al ordenador. Por el cable de audio me va a salir una corriente eléctrica, que va a ser una corriente eléctrica armoniosa porque está sonando ZZ Top, ¿no? Entonces, la corriente está circulando y va a generar aquí un campo magnético. Pero el campo magnético no es fijo, es variable porque la canción está sonando. Entonces, el campo magnético va a estar así variable. Entonces, un campo magnético variable aquí me va a generar una corriente eléctrica que va a ir hasta el altavoz. Las dos ecuaciones, inducción eléctrica y magnética a la vez. Entonces, por si da un poquito el... Entonces, vamos a ver si mi campo magnético... A ver...
Vale, entonces... Ahí está. Gracias. Entonces, ¿ven? El campo eléctrico es como la gravedad, va inversa al cuadrado de la distancia que lo separa, por lo tanto el volumen debería aumentar mucho conforme hacer con los dos. ¿De acuerdo? Está un poco cascado porque le doy una caña, pero es que encima el campo magnético es vectorial, ¿verdad? Ahora mismo el campo entra por aquí y sale por aquí, pero fíjense. A ver. Bueno, a ver si lo consigo mejor. Aquí. ¿Ven? El volumen lo puedo modular porque lo que estoy haciendo al ponerlo perpendicular es que el campo magnético no entre, sino vaya por abajo. Es muy sensible, pero ven la idea, ¿no? Entonces, hemos explicado la inducción eléctrica y la inducción magnética con música. Hemos creado una carga alterna utilizando la música y hemos hecho un campo magnético que varía en el tiempo utilizando la música. Una vez tienes a los pibes atrapados, les dice que en su momento también existía música, no lo de ahora, ¿de acuerdo? Y ya después ya puedes decir, oye, vamos a medir ahora. Ya si quieren podemos medir, ¿de acuerdo? Pero con experimentos como este, y les hablas de la Wi-Fi, el Bluetooth y todo ese tipo de historias, y le dice que todo eso son inventos hace 150 años. Todo esto se lo debemos a Faraday y demás. ¿Y esto qué tiene que ver con el Sol? Porque el Sol, al final, es esto. Dentro del Sol no hay cobre, ya lo hubiesen robado. Lo que hay en el... Bueno, lo que hay dentro del Sol son protones, hidrógeno, que es una carga eléctrica, al final. Y el Sol está rotando. Por lo tanto, esto es un gran análogo. Quiten el cobre, pongan hidrógeno y el Sol rotando. ¿Qué van a estar haciendo las partículas? Girando. Y si giran, ¿qué generan? Un campo magnético. Y ese campo magnético, ¿quién lo va a sentir? Otras partículas que también estén girando al lado. Entonces, esas otras partículas van a crear una corriente eléctrica, porque van a sentir el campo magnético de las otras partículas. Y van a crear una corriente eléctrica. Pero es que esta corriente eléctrica, a su vez, va a generar un campo magnético aquí, que genera un campo magnético aquí, que genera una corriente eléctrica. Entonces, lo que vamos a tener en el Sol, que mientras esté girando, crea un campo eléctrico que alimenta un campo magnético, que sobrealimenta un campo eléctrico, que sobrealimenta un campo magnético, y eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Cuánto tiempo crece eso? Cada 11 años. Entonces, esa sobrealimentación de campo eléctrico y magnético hace que hay un campo gigantesco magnético en el interior del Sol que se va aumentando y más o menos cada 11 años es tan grande que es capaz de flotar hasta la superficie del Sol. ¿De acuerdo? Y es cuando empezamos a ver las manchitas y todo eso que le estamos poniendo. Al cabo del tiempo, todas esas manchas se recombinan y el campo magnético va desapareciendo y se genera otra vez debido a esta inducción eléctrica y magnética. Eso, vamos a quitar aquí a los colegas. Eso es lo que vemos en el Sol. Les voy a poner una imagen. Esto es una imagen del Sol desde el espacio, desde la plataforma espacial SOHO, tomado durante un periodo de 11 años. Ven que en el 1996, básicamente en la superficie del Sol no se ve casi nada. Todo ocurre en el interior del Sol. Ahí el campo eléctrico está generando un campo magnético, que es un campo magnético, que es un campo magnético, ¿vale? Y poco a poco va pasando el tiempo y todo ese campo que se ha ido acumulando empieza a subir, a flotar hacia la superficie. Entra en máximo y después cae a los 11 años otra vez a nada. Y este ciclo se repite en el Sol como un reloj suizo cada 11 años. Desde que tenemos registros del siglo XVII, XVIII, cada 11 años ocurre eso en el Sol. Por lo tanto, nos da una idea del tiempo de recarga que necesita el Sol para que su campo magnético sea capaz de aflorar a la superficie. Entonces, podemos poner, en este caso, el Sol como un ejemplo de inducción eléctrica y magnética a través de la música, ¿de acuerdo? Y aplicándolo a una estrella como esa. ¿Vieron? Un gatito, un volcán, el Sol. Mismas leyes de la física, las leyes del electromagnetismo.
En el Sol después se complica un poco, porque ya les digo que no es cobre, sino es un fluido, hay que meter más cosas, pero lo básico es lo mismo. El Sol funciona como el gatito. ¿Vale? Y lo que pasa es que es un gatito chulo. Fíjense, por ejemplo, aquí va a aparecer ahora, aquí hay dos manchas, y ven, ahora está en marcha. ¿De acuerdo? ¿Ven todos estos arcos? Si es un arco, son líneas de campo magnético. Entonces ahí está subiendo un campo, lo que pasa es que se le fue de madre al Sol, ¿de acuerdo? Ven el campo, y ese campo magnético es tan poderoso que está levantando el gas del Sol sobre la superficie. Esto es lo que se llama un flare en el Sol, ¿vale? Entonces, las temperaturas aquí pueden alcanzar el 1.000.000 de grados. Lo normal son 5.000, 6.000 grados, pero cuando los campos magnéticos son tan poderosos, aceleran la materia y puede alcanzar esas temperaturas. O sea, fíjense qué preciosidad. Ven como la materia cuando sube después no baja a saco, sino baja siguiendo la línea del campo magnético. Si Maxwell o Faraday hubiesen visto esto, hubiesen seguro llorado, ¿no? Porque es un ejemplo maravilloso de... Estos son como el experimento que hacemos en el laboratorio con las virutas de hierro y los imanes. Pues imagínense esto a la escala del Sol. Estas son las virutas de metal que estamos poniendo para que reproduzcan el campo que se ve a su alrededor. ¿De acuerdo? Esto ocurre en la superficie, pero muchas veces este tipo de historias se hacen muy explosivas. Y a veces estas líneas se rompen. ¿De acuerdo? Como si rompemos una manguera llena de agua. Entonces, claro, toda esa agua se desparrama. Y lo mismo ocurre en el Sol. A veces estas líneas se rompen y el gas que está acumulado sale disparado al espacio. Esta es una de las más famosas. Es la que llamamos nosotros la explosión de Todos los Santos. Ocurrió en el 2003, más o menos cuando llegó el Día de Todos los Santos, ¿no? en noviembre. Espero que no se acuerden de qué pasase nada en particular, ¿no? Pero fue una de las mayores explosiones detectadas en el Sol. Vamos a verla ahora con el satélite, con SOHO, que estaba en ese momento observándola. ¿De acuerdo? Entonces, este es el Sol, está tapado con una máscara. Esto de aquí es la corona y fíjense la cantidad de... ¿Ven todas esas rayitas que aparecen? Todos esos son protones chocando contra la cámara. Y esto que aparece aquí, esto es Júpiter, que está muy, muy al fondo. Pues todas estas pintitas son protones, partículas de altas energías emitidas por el Sol. Por eso, cuando todo esto llega a nuestro planeta, muchos satélites tienen problemas. Entonces, mucha de la física solar que se hace hoy en día es básicamente para prevenir a los satélites de este tipo de historia. Entonces, cuando sabemos que va a haber o que ya viene una tormenta de esta, se avisa a los satélites de comunicaciones, se giran, ¿de acuerdo?, para proteger la electrónica. ¿Le pasará algo a la humanidad físicamente por esto? No, pues esto ha pasado en los últimos 4.000 millones de años. Pero imagínense lo que pasaría si dejamos a los pibes 2 días sin WhatsApp. Vale. Pueden estar sin comer, pero 2 días sin WhatsApp lo veo yo complicado. Entonces, gran parte de la investigación que se hace en física solar es aquí. Es estudiar el campo eléctrico y magnético en la superficie del Sol. Intentar saber cuándo va a haber algún tipo de esta actividad anómala para prevenir a los satélites de comunicación. Desde el punto de vista biológico no nos pasará nada porque el planeta está más que preparado para eso. El efecto más normal es el de las auroras, ¿de acuerdo? Porque todas esas cargas son desviadas hacia los polos terrestres, pero que sepan que sí, que esto el Sol es muy bonito, pero también tiene sus días malos. ¿De acuerdo? Y esta, en particular, la de Todos los Santos, fue una de las explosiones más potentes. Las ha tenido mayores, pero afortunadamente han sido explosiones que no han estado en la línea de visión Sol-Tierra, sino que el Sol las ha emitido hacia los lados. ¿De acuerdo? Y para ir acabando con la parte del Sol, les dije que es un cuerpo que vibra. ¿De acuerdo? ¿Por qué vibra el Sol? El Sol vibra porque es un cuerpo que recibe energía. Oyen, ¿no? ¿Qué estoy haciendo físicamente? Físicamente estoy inyectando energía a la madera. Es un exceso de energía que tiene la madera. Entonces, ¿qué va a hacer la madera con ese exceso? Se va a poner a vibrar, ¿de acuerdo? Esa vibración se la transmite al aire y eso es lo que ustedes están oyendo. ¿De acuerdo? Entonces, los cuerpos normalmente cuando se les inyecta un exceso de energía tienden a vibrar. Pero no todos vibran igual.
dependiendo de su composición química, su tamaño, su temperatura, etcétera, etcétera. Cuando yo le inyecto energía, vibran de una forma o vibran de otra. Entonces, ese es el truco que utilizamos también en física solar. Si el Sol vibra de una manera, es porque está hecho de una manera. Y puede que el Sol no vibre igual que Alpha Centauri o que la Tierra. Todos los objetos del universo vibran. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se lo suelo poner también a los chicos. Conectado. Vale. ¿Qué objeto hay ahí? Vale, es como cuando me preguntan, ¿de qué está hecho el Sol por dentro? No veo nada, para mí está oscuro. Pero en mi caso, que hago física solar y me dedico a lo que se llama sismología solar, o sea, intentar estudiar el Sol desde el punto de vista de su patrón de vibraciones, no me interesa tanto lo que veo, sino lo que oigo, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué objeto es ese? Vale, ¿y este? No lo hemos visto, pero con el patrón de vibraciones que ha emitido, ya sabemos, porque tenemos una base de datos interna en el cerebro, que uno es una batería y otro es una campana. ¿Cuál es mayor de estos dos objetos? ¿Este o este? Son dos campanas, ¿verdad? No las vemos, pero oímos que una es mayor y otra es menor. ¿De acuerdo? En general, a iguales objetos, el que es mayor suena más grave. El que es más chiquito suena más agudo. Eso pasa en cualquier parte del universo. ¿De acuerdo? La campanita, y ahora oiremos como una estrella grande vibra más grave que una estrella más pequeña. Porque el universo es el mismo para todo. ¿De qué está hecho? Si quisiese explicar esto matemáticamente, me faltaban paredes para sacar toda la relación matemática. Pero es simplemente un ejercicio para que los chicos vayan viendo la información que también es posible extraer sin ver. ¿De acuerdo? Que la ciencia no es solo observar, sino también tenemos otras fuentes de información. La sismología en tierra funciona igual. Oímos, medimos patrones de vibración. ¿Cuál se mueve más rápido? ¿De acuerdo? Entonces, el segundo, eso sí, yo no sé que al pobre Doppler lo tienen, pero digo, ¿cómo se llama ese efecto? Es raro que un chico saque qué es el Doppler, porque están acostumbrados al Doppler del libro. Se explica el efecto Doppler poniendo las ondas que están más pegadas o más separadas, pero raro es ponerles un sonido del efecto Doppler. Entonces, sí era aquello de, bueno, Doppler-Fizeau, no vamos a quitarle tampoco el mérito al otro. ¿Han visto que hemos sacado 4 propiedades de un objeto sin verlo? Simplemente analizando su patrón de vibraciones. Entonces, eso es básicamente la herramienta que nosotros utilizamos en el caso del Sol. Lo que yo les puse al principio eran modelos teóricos. Yo no sé cómo es el Sol por dentro, no lo veo y nunca seré capaz de verlo. Pero si el Sol vibra, va a vibrar conforme a lo que tiene dentro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos nosotros es estudiar ese patrón de vibraciones del Sol para intentar entender cómo funciona por dentro. Y ese iría más rápido incluso que el anterior, ¿verdad? Porque el efecto Doppler va hasta más embalado. Esto es la superficie del Sol. Cuando yo le quito, como no hay nadie de atmósfera, toda la basura de la atmósfera del Sol, que no sirve para nada, y me quedo solo con lo que se llama el continuo del Sol. Entonces, lo que estamos viendo es una imagen tras otra. Cada minuto pongo la imagen del Sol. Entonces aparece eso, ¿de acuerdo? Que es el patrón de vibraciones del Sol. La analogía sería esta. ¿De acuerdo? El Sol es una especie como de gran membrana de un altavoz. Yo no soy capaz de oír la vibración del Sol. Es luz que se está moviendo, es la superficie. El Sol vibra más o menos una vez cada 5 minutos. Por lo tanto, es totalmente está fuera de nuestra percepción auditiva. Y aparte está muy lejos y hay vacío. Por eso no oímos el Sol. Yo soy capaz de oír el altavoz, ¿verdad? Y ahora lo asocio a la membrana. Eso es como sonaría el Sol. ¿De acuerdo?
traducido esa imagen a sonido, aunque no es posible, ¿de acuerdo? Es simplemente para que tengan esa... ya llevo 30 años oyendo ese ruido, ya hasta los pelos se me ponen. Entonces, de ahí es de donde sacamos la información sobre cómo funciona dentro del Sol. Porque lo que estamos oyendo es como una gran orquesta de millones de instrumentos musicales a la vez. Entonces, matemáticamente lo que hacemos es separar cada uno de esos instrumentos. Cada instrumento nos dará información de alguna capa del Sol. Para que les quede así, este es el Sol, ¿de acuerdo? Por fuera. ¿Ven cómo está girando? Eso es la vibración del Sol. Eso es cogido, extraído la información sobre la rotación del Sol en su superficie. Yo no la veo, la saco de esas orquestas de millones. ¿Qué gira más rápido? ¿La superficie del Sol, que es esto, o su núcleo, que suena así? ¿Verdad? El núcleo suena más rápido. Lo único que he hecho es extraer la información de todo ese ruido asociado al núcleo solar o a la superficie. Sin verlo, yo ya sé que el núcleo gira más rápido que la superficie del Sol. Entonces, esta misma información la uso para saber la temperatura del Sol, la presión, si hay materia oscura, incluso estamos haciendo estudios sobre eso, su composición química, densidades, todo eso lo sacamos extrayendo la información de cada uno de esos instrumentos musicales de los que está hecho el Sol. ¿De acuerdo? Entonces, esta misma información la podemos usar para cualquier otra estrella. Recuerden que la física es la misma. Entonces, vamos a oír el patrón de vibración de 4 estrellas. A ver si son capaces de distinguir cuál es la mayor de esas estrellas. Recuerden que el sonido no lo oímos, es simplemente una traducción a sonido de la vibración visual. ¿De acuerdo? Estrella 1. Estrella 2. Estrella 3. Obvio, ¿verdad? Esta última es Arturo. Es una gigante roja. Si nosotros miramos estas estrellas al cielo, veremos puntos. Si apuntamos el telescopio más gigantesco del mundo, veremos puntos. Están demasiado lejos. Pero ¿se fijan cómo somos de esos puntos capaces de saber el tamaño oyendo su patrón de vibración? ¿De acuerdo? Esa es la potencia que tienen estas cosas que utilizamos. Entonces, ese es uno de las herramientas que utilizamos. Que el Sol vibre, bueno, podría ser qué bonito, pues vibra. Pero es que utilizamos esa información para extraer datos sobre cómo funciona el Sol por dentro. Creo que tenemos tiempo para el experimento. Vamos a hacer ese experimento que hemos hecho del Sol. Bueno, ustedes dirán que estos son tubos, ¿no? No, estos son estrellas. Las estrellas, matemáticamente, se comportan como tubos, ¿de acuerdo? Una estrella vimos que tiene simetría esférica, pero básicamente para nosotros funciona igual que un tubo. Esto sería la superficie de la estrella y esto sería su núcleo, ¿de acuerdo? Y dentro del tubo estaría el gas, ¿vale? Si yo tapo el núcleo del Sol, lo que estoy haciendo es que la mayor presión está aquí y la presión más baja está aquí. Esto sería la superficie y esta es el núcleo. Por lo tanto, el gas es capaz de moverse más fácilmente en la parte de arriba del tubo y básicamente no se puede mover en su interior. Entonces, si yo aplico eso, ¿de acuerdo? Porque la presión aquí es máxima y aquí es mínima, y el tubo tiene esta longitud y está lleno de aire, suena así. Si yo hago un tubo más largo, ven cómo suena más grave. Si lo hago más largo, ya que me traes otro tubo, ¿de acuerdo? ¿Vieron que como las estrellas sonaban distintos según el tamaño? La física es exactamente la misma.
tapono aquí, máximo de presión, el aire dentro se ajusta para que aquí sea un máximo y aquí un mínimo de presión. Por lo tanto, mínimo de presión significa máximo desplazamiento. Por eso lo oímos. ¿Qué pasa? Yo le doy aquí, una onda se genera de máxima presión a mínima, llega aquí, parte de la onda se pierde, pero parte se refleja y vuelve abajo. Llega aquí, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y crea una cavidad resonante. Se crea una resonancia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el sonido depende de la longitud, porque la onda que hay dentro es capaz de desplazarse de una manera constructiva. ¿De acuerdo? Y podemos sacar de eso muchísima información. Vamos a hacer un pequeño experimento ahora para que vean la información tan tonta que podemos sacar. ¿Cómo medirían ustedes la longitud de este tubo? ¿Con qué herramienta? ¿Una regla, un metro? Eso es muy fácil. Vale, vamos a hacerlo como hicimos con la jeringuilla para sacar la masa de la botella. Vamos a medir la longitud de este tubo usando su sonido. ¿De acuerdo? Yo no puedo ir al sol y medir cuánto mide el sol de su núcleo a la superficie. Lo que voy a hacer es oír. Yo no puedo ir al Teide a saber cuál es la longitud de su tubo volcánico. ¿De acuerdo? Porque está en el interior. Pero puedo oír cómo vibra el Teide. ¿De acuerdo? Es la misma la física. Tubo, Teide, sol, todos son objetos que vibran. Entonces vamos a hacer ese pequeño experimento. ¿Conocen? Los chicos sí, se lo digo ya por defecto. Entonces, Audacity es un programa libre que utilizan mucho los chicos para hacer sus rollos de canciones, vídeos. Entonces, básicamente lo conocen casi todos ellos. Entonces, antes del TikTok que tienen ahora, estaba el Audacity, que es un programa de edición de audio. Yo creo que cuando lo pregunto, todos, a menos les suena que existe Audacity. Vale. Entonces, vamos a utilizar Audacity para medir la longitud de este tubo. Entonces, busco... Es un programa tal que así. Entonces, yo puedo cargar una canción, modificarla, que vaya más rápido, más lenta, cortarla, puedo hacer muchísimas cosas. Pero también puedo grabar una canción y después analizar esa información. Entonces, lo que voy a hacer ahora es grabar un poquito ese sonido. Vale. Entonces, le doy. Han visto, lo que he grabado son los golpes que le he dado al programa. Esto es algo que no se da en secundaria, no sé por qué, que es análisis de señales. También les dejaré un pequeño tutorial para ver qué información pueden extraer de este tipo de cosas, por si les interesa. Es una cosa que aparte a los chicos les gusta bastante. Entonces lo que voy a hacer es coger esos picos y lo que he hecho es, esto es un espectro. Lo que me dice es cuál es el sonido más predominante. Y lo que me dice este pequeño análisis es que sobre 297 hercios es el sonido predominante de este tubo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo golpeo aquí, el aire está oscilando 297 veces por segundo. Es el patrón principal de vibración de este tubo. ¿De acuerdo? Entonces serían, pues, vamos a poner 295. La velocidad del sonido en el aire es unos 340 metros por segundo. Vale. Esto eran 295 hercios. Entonces voy a dividir la velocidad por los hercios para tener una longitud. Lo divido entre 4 porque la onda va y vuelve. Y es solo la mitad de la onda. Ya lo verán en el tutorial que les mando. Y me sale 29 centímetros. ¿De acuerdo? Si miden esto, verán que mide 29 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, no pierdan el tiempo comprando un metro para medir cuando se pueden descargar el Audacity y hacerlo con... ¿De acuerdo? De una manera un poquito más... A ver si tengo por aquí...
Aquí. No, después sí eso lo mide, pero vamos, le aseguro que mide 29 centímetros. En el caso del Sol hacemos exactamente lo mismo. Escuchamos ese patrón que estaban oyendo antes, ¿de acuerdo? La superficie es la que va a emitir la vibración del Sol. Lo que ocurre es que en el Sol no hay un tubo, hay millones de tubos, cada uno de distintas longitudes dependiendo de dónde se propaga esa onda. Entonces lo que hacemos es aislar cada tubo del Sol y sacar sus propiedades. Si yo el tubo en vez de aire lo lleno de helio, sonará distinto. Si en vez de a 20 grados me voy a, no sé, a Sevilla ahora, 40 grados, sonará distinto. ¿De acuerdo? Entonces es un experimento muy chulo de hacer y muy sencillo. Y utilizan también programas como este que son gratis y es otra forma también de... Hablamos a los chicos de unidades, por ejemplo el hercio, ¿de acuerdo? Longitud de onda. Al final están calculando una velocidad. Son cálculos bastante sencillos. Yo lo he hecho en cuarto de la ESO, primero siendo bachillerato y funciona bastante bien. Lo normal es que los chiquillos lo hagan una vez y después se pongan a juntar 20.000 tubitos para ver cómo suena. Estos son tubos ¿de acuerdo? Estos de fontanería con los codos y pueden montarse también una actividad muy chula. Y lo otro que pueden hacer es, para terminar la actividad, como cada uno está cortado para simular una nota musical, do, re, mi, fa, también podemos hacer música. Cada chico tiene una nota, ponemos la canción y tocamos y salen canciones. ¿De acuerdo? Sale bastante chulo. Y ya para ir acabando esta parte, pues ya no todo el café que me hace falta. Vieron que... Ay, perdón. ¿Se imaginan que fuésemos capaces de oír todos esos sonidos de noche? Sería un poquito... Pues esta horita y pico hemos estado básicamente hablando de esto. Esto para mí es lo importante del Sol. Hay muchos vídeos, muchas cosas, pero el utilizar simplemente lo visual, lo que vemos, aquí para hablar de electricidad, magnetismo, aquí podemos hablar de música, matemáticas, hacer medidas, etcétera, etcétera. Con esas 6 yo creo que tienen más que suficiente para hablar del Sol. Hay una cosa extra que sí me gusta también hablarla, que es la conexión Tierra-Sol. La conexión Tierra-Sol se entiende ahora mismo más como la parte que les comenté de los fenómenos electromagnéticos, de los satélites y demás, pero hay una conexión que a mí me resulta más interesante porque lo conectamos con la biología y la climatología. O sea, el Sol es la fuente de energía nuestra, pero ¿se han planteado alguna vez cómo es ese circuito energético a escala global? O sea, de todo lo que nos viene del Sol, ¿qué porcentaje se utiliza para una cosa o para otra? Vamos a ver la Tierra como una especie de gran laboratorio físico que recibe una cantidad de energía que es distribuida por los distintos sistemas planetarios. La Tierra y el Sol, en verdad, su conexión es tal como esta. Tenemos al Sol, vimos con toda su movidilla de campos eléctricos y magnéticos que nos manda todo eso a la Tierra. La Tierra, como también es un cuerpo que gira y tiene un núcleo líquido, también genera su propio campo electromagnético, que es lo que viene aquí en azul, que un poco nos protege de lo más energético que nos viene del Sol. Parte de esa materia a veces circula, va, vuelve y se mete por los polos generando las auroras. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la conexión Tierra-Sol normal, pero hay más. En verdad, es algo como esto. Tenemos la conexión gravitatoria. Estamos girando alrededor del Sol. Recibimos luz, fotones, del Sol, que es la fuente energética. Tenemos una serie de capas, magnetosfera, la plasmasfera, heliosfera, etcétera, etcétera, que interactúan unas con otras. No es que está la Tierra y el Sol, sino hay un continuo de distintas capas interconectadas. Así en verdad es la conexión Tierra-Sol. Podemos verlo como un único objeto con distintas capas. Se fijan, tenemos, si esto sería el Sol, está su núcleo, la zona radiativa, convectiva, fotosfera, cromosfera, la corona, la siguiente capa que es la heliosfera, lo que hay entre nosotros y el Sol, y después ya empieza la Tierra, la magnetosfera, plasmasfera, termosfera, ionosfera,
troposfera, capa de mezcla, océano, biosfera, litosfera. Todos son capas de un sistema único que es Tierra-Sol. ¿De acuerdo? Podemos verlo como un sistema multicapa. Y la transferencia de energía que hay con ello es a través de la luz que nos viene del Sol. La luz que nos viene del Sol, aquí la he descompuesto por colores, ¿de acuerdo? Básicamente nuestra atmósfera se encarga de filtrar lo más chungo. Rayos cósmicos, partículas de altas energías, la radiación ultravioleta, y lo que nos llega es básicamente la luz visible. Una luz que después interactúa con la biosfera. Entonces, se dan cuenta que básicamente toda la luz que nos está yendo del Sol nos viene básicamente de la fotosfera. Ha atravesado todas las capas desde el núcleo, pero la que emite el Sol es la de la fotosfera. Y esa luz, después de 8 minutos, llega hasta nosotros. Y es mucha. ¿De acuerdo? Del Sol recibimos, le he quitado a todos estos números 10 a la 12, para hacer los números un poquito más normalillos. ¿De acuerdo? Entonces, el Sol, quitando esos 12, el Sol emite a todo el sistema solar 5 por 10 a la 14. ¿De acuerdo? Nosotros, la Tierra, después recibe de esos 5 por 10 a la 14, 174.000. El resto va, imaginen el sistema solar como una gran esfera, ¿no? Nosotros solo recibimos una porción de esa cantidad. Recibimos 174.000 unidades de energía. De esas 174.000, 52.000 son reflejadas otra vez al espacio. Lo que se llama albedo. Por eso vemos los planetas de noche, porque reflejan la luz del Sol. Entonces, ya nos quitamos de encima de 174.000, nos quitamos 52.000. Del restante, 82.000 se utilizan para calentar el planeta. ¿De acuerdo? Técnicamente, la Tierra debe estar a unos menos 20 y pico grados centígrados. Y está de media a 14 grados centígrados. Esa elevación de la temperatura promedio viene de la luz del Sol. El otro gran chupador de energía del Sol es la evaporación. La generación de nubes, el transporte de nubes, se coge 40.000, ¿de acuerdo?, de esa cantidad. Entonces fíjense que básicamente sumamos esto y nos da lo de arriba. El cambio de fase de agua a vapor, de vapor a nieve, etc., es básicamente lo que coge mucha gente no se da cuenta de eso, la cantidad de energía que se va en evaporar agua. Generar, por ejemplo, un estratocúmulo de los chachis, de los grandes, emite más energía que la bomba atómica de Hiroshima. Porque es una cantidad brutal de agua que está cambiando de fase. Cuando el agua cambia de fase, o absorbe o emite energía. Y es muchísima energía. Entonces, el agua atmosférica se chupa todo eso. De 174.000, 370 se utilizan para el viento y mover las corrientes oceánicas. Fíjense, 40.000 para las nubes y para el viento y las corrientes 370. Básicamente es nada. La vida de 174.000 coge 40. De esos 40 se convertirán en combustibles fósiles 4. Entonces, nuestra civilización está básicamente chupando de estos 4. Los combustibles fósiles mueven la civilización, pero es un sistema muy poco eficiente. Fíjense que solo 4 se convierten, de 174.000, solo 4 llegan a convertirse en carbón, petróleo o lo que sea. Y la Tierra propia también tiene una fuente de energía geotérmica que es de 32. Entonces, esto es el planeta a gran escala desde el punto de vista energético. Nosotros, la vida, el ser humano, somos 40. ¿De acuerdo? Cuando hablamos mucho de todo esto de las energías renovables y demás, hay que tener mucho cuidado, porque pues nos quitamos estos 4, porque aquí tenemos 370. Pero claro, es que 370 tampoco te lo puedes quitar todo, porque tampoco te puedes quedar sin viento, ni sin corrientes oceánicas. Entonces la gente no es energía renovable en el sentido estricto, porque el viento que se lleva un aerogenerador es energía que no recupera. Entonces también el viento tiene un límite. Si sacamos demasiado viento del sistema climático, vamos a estar haciendo lo mismo o peor que con los combustibles fósiles. ¿De acuerdo? Cuando quitamos, por ejemplo, para energía fotovoltaica de estos 82.000, que es para los paneles solares, también hay que tener cuidado. No podemos cubrir el planeta de paneles porque es que hacen falta esos 82.000 para calentar el planeta.
Entonces las energías renovables también hay que entenderlas desde un punto de vista también de sostenibilidad. No es cuestión de cambiamos una cosa para la otra que es infinita, no, es parar de consumir más. ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico para mí me gusta bastante porque te da una idea globalizada del sistema de interacción Tierra-Sol y que básicamente toda la energía que consumimos en nuestro planeta, quitando la nuclear y la geotérmica, es solar, de una forma o de otra. Petróleo, carbón, viento, todo es al final el Sol. ¿De acuerdo? Y esto lo dejamos para la segunda parte, que eran los recursos para secundaria, que esto es, yo empiezo a hablar y cuando se acaba el tiempo me dice, una serie de recursos que hemos creado cortitos, también como lo he hecho sobre el Sol, pero más genéricos, así para toda la astronomía. ¿De acuerdo? Pues paramos un ratillo, ¿no? No, digo, yo. Vamos, iba a decir con menos ecuaciones, no, sin ecuaciones básicamente, va a ser muy descriptiva y demás. Pero vamos, hacemos un alto de 3 minutos por si alguien quiere ir al baño. Está aquí saliendo a la izquierda y bajando la escalera y al fondo. Pero en 3 minutos estrictamente volvemos a empezar con la charla de la Luna. Luego sí haremos una pausa de media horita para el café, ¿vale?